My Hero Academia, reacciona a No Somos Amigos, Kacchan. Capítulo 8. Final. Domingo, casa Midoriya. Muy bien, hablemos, dijo Hisashi mientras se sentaba frente a ellos. Pero primero, Inko e Izuku, por favor, tomen asiento también. A juzgar por sus expresiones, creo que esta conversación puede durar un poco. Genial, pensó Aizawa mirando el tono pasivo-agresivo que Hisashi estaba usando. Después de que Inko e Izuku tomaron asientos a cada lado de él, Hisashi sonrió a los dos profesores de la UA y sacó su teléfono, colocándolo en el medio de la mesa con la aplicación de grabadora activada. ¿Para qué es esto?, preguntó All Might. Dependiendo de cómo vaya esta conversación, quizá tenga que contactar a mis abogados, respondió Hisashi con una sonrisa. Bueno, ahora que lo hemos aclarado, continúen, por favor. Señor, no creemos que sea necesario, por favor, continúa, interrumpió Hisashi a All Might, todavía sonriendo. Aizawa y All Might intercambiaron una breve mirada antes de que Aizawa respirara hondo y comenzara. Antes que nada, queremos disculparnos por todo lo que sufrieron bajo la protección de UA. ¿Podrías explicarme a qué te refieres? Hisashi se inclinó hacia adelante con un brillo peligroso en los ojos. Aizawa suspiró, buscando las palabras adecuadas. Antes que nada, debo disculparme por manipular tu puntuación en la prueba de aprehensión de dones. Ese día, planeaba expulsarte sin importar tu desempeño, debido a tu falta de control sobre tu don y tu conexión con All Might. Ya veo, asintió Izuku. All Might ladeó la cabeza. ¿Eso es todo? Pensé que te sorprenderías más. Bueno, ya sospechaba que había manipulado el examen, dijo Izuku encogiéndose de hombros. Aunque me asustaba la idea de que me expulsaran el primer día de clases, pronto me di cuenta de que no podría haberlo hecho peor que Mineta o Agukare. Además, los profesores ya habían manipulado mis calificaciones antes, así que me alegré de no haber sido expulsado. Izuku, no deberías pensar así, Hisashi puso una mano en el hombro de su hijo antes de mirar a Aizawa con furia. ¿Y tú, por qué crees que es malo que mi hijo tenga una conexión con el héroe número 1, algo a lo que volveré más adelante? No creo que sea algo malo, pero me preocupaba que no se esforzara y, en cambio, se aprovechara del favor de All Might, explicó Aizawa. ¿Y qué te hizo creer eso?, preguntó Hisashi. ¿Te dio mi hijo alguna razón para pensar eso? No, pero los comentarios en sus archivos estudiantiles y mis propios prejuicios personales me llevaron a creerlo, respondió Aizawa. Genial, simplemente genial, Hisashi sacudió la cabeza con decepción. Ahora, hablemos de todo esto con Bakugo, dijo Aizawa, preguntándose cómo se defendería. Antes que nada, en nombre de UA, me disculpo por todos los problemas que han tenido debido a nuestra negligencia con Bakugo y su comportamiento agresivo. Bakugo, ese nombre me suena familiar, Hisashi se rascó la barbilla. Es el hijo de mi amiga Mitsuki, la rubia y ruidosa, explicó Inko. Ah, el que amenazó con matarme si alguna vez te hacía daño, recordó Hisashi a Mitsuki. Entonces, su expresión se tornó seria. ¿Qué le hizo exactamente este chico Bakugo a Izuku? Aizawa empezó a hablar, pero Hisashi lo interrumpió. Pensándolo bien, Izuku, ¿por qué no me cuentas qué hizo Bakugo? Izuku dudó un momento, pero la mirada de su padre lo convenció de hablar. Además del acoso verbal diario, intentó atacarme el primer día de clases. Durante las pruebas de batalla del segundo día, me atacó con una amenaza mortal, a pesar de la advertencia de All Might de que podría matarme. Luego, en los exámenes prácticos finales del primer trimestre, me golpeó en la cara. Por último, me arrastró al gimnasio de la escuela, exigiendo respuestas, y comenzó una pelea conmigo cuando intenté evitar la confrontación. La expresión de Hisashi se ensombreció al escuchar el relato de su hijo sobre los hechos. Se giró hacia los dos profesores que estaban frente a él y preguntó con voz severa. ¿Qué medidas tomó la UA en respuesta a estos incidentes? Y, más importante aún, ¿expulsaron a ese chico de la escuela? Aizawa negó con la cabeza en respuesta. No, sigue asistiendo a la escuela, dijo, al notar que Hisashi apretaba el puño. Sin embargo, eso se debe a un malentendido mío. ¿Malentendido?, repitió Hisashi con tono incrédulo. ¿Qué hay exactamente que malinterpretar, señor Aizawa? Por lo que Izuku me acaba de decir, la expulsión parece ser una consecuencia justificable. A menos, claro, que esté insinuando que mi hijo miente. Aizawa negó con la cabeza en respuesta. No, no estoy sugiriendo que su hijo mienta. Fue un error mío. Malinterpreté la dinámica entre Midoriya y Bakugo, explicó con tono de disculpa.
Aizawa continuó explicando cómo creía que Bakugo era la víctima en su relación y cómo Izuku había sido quien lo provocaba para obtener una reacción. Creía que Izuku se aprovechaba de la actitud impulsiva de Bakugo para poner a los demás en su contra mientras se hacía el héroe ante sus ojos. Como resultado, ignoró los errores de Bakugo en varias ocasiones, pensando que Izuku era el instigador en todos ellos. Mientras tanto, Izuku, sentado junto a su padre, escuchaba la explicación de Aizawa con expresión de asombro. No podía creer que Aizawa pensara que él era el que provocaba los problemas entre él y Bakugo. No entendía cómo había llegado a esa conclusión cuando hacía todo lo posible por evitar siquiera mirar al chico. ¡Guau! ¡Guau! Exclamó Hisashi con expresión de asombro. Se giró hacia su esposa y le dijo, ¿sabes, Inko? Cuando me dijiste hace unos meses que la UA podría no ser la mejor escuela para nuestro hijo, pensé que estabas siendo sobreprotectora. Pero después de escuchar todo esto, creo que tenías razón entonces. Señor Midoriya, le insto a que considere todas las opciones antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro del joven Midoriya, suplicó All Might. Hisashi se giró hacia All Might y respondió, muy bien, All Might. Por favor, dame las opciones entonces, dijo, antes de volverse hacia Aizawa y preguntar. ¿Por qué no empiezas diciéndome qué le va a pasar a este chico Bakugo? Aizawa negó con la cabeza. No puedo asegurarlo, ya que se decidirá después de la reunión que Nezu tendrá con los padres de Bakugo esta tarde, explicó. Pero les aseguro que esta vez no quedará impune. Sin ánimo de ofender, pero espero que entienda que después de lo que nos acaba de decir, señor Aizawa, su tranquilidad no tiene mucho peso, dijo Hisashi sin rodeos, y Aizawa asintió en silencio en señal de acuerdo. Espera, ¿una reunión? Preguntó Izuku, visiblemente confundido. ¿De qué clase de reunión hablas? All Might y Aizawa intercambiaron una mirada rápida, conversando en silencio sobre lo que habían discutido antes. Mientras investigábamos la situación entre tú y Bakugo, también descubrimos algunos incidentes preocupantes entre ustedes dos en la secundaria, explicó Aizawa, notando que los ojos de Izuku se abrían de par en par con sorpresa. Sin embargo, lo que Aizawa acaba de decir fue solo una excusa para ocultar que habían recibido un disco misterioso de un tipo misterioso que desapareció misteriosamente esta mañana. Primero, no querían asustar a Izuku haciéndole saber que todos en la clase 1A conocían su pasado con Bakugo, y además ocultaban que One for All era ahora un secreto a voces entre sus compañeros. Y segundo, no querían parecer idiotas hablando tonterías delante de la familia Midoriya. ¿De qué cosas tan inquietantes estás hablando? Preguntó Hisashi, volviéndose hacia su hijo. ¿Y por qué me entero de esto por extraños en lugar de por ti, Izuku? Hisashi, creo que se refieren al acoso escolar que sufrió Izuku mientras estaba en la escuela secundaria Aldera, explicó Inko con voz grave. La señorita Midoriya tiene razón, dijo Aizawa. Descubrimos varios incidentes en los que Bakugo acosó a Midoriya y un incidente en el que él lo atacó con un arma suicida durante la escuela secundaria. ¿Qué hizo? Hisashi se levantó de su asiento y miró a Aizawa con enojo. Luego se giró hacia Inko y preguntó, ¿sabías de esto? Sobre el bullying, sí tenía una vaga idea sobre eso, pero no sobre esa última parte, dijo Inko con voz temblorosa. Hisashi luego se volvió hacia su hijo y comenzó a preguntar. Izuku, ¿por qué? Papá, ¿podemos hablar de esto más tarde, por favor? Interrumpió Izuku, con la esperanza de evitar la conversación por ahora. Hisashi quiso discutir, pero decidió dejar el tema de lado por el momento y se sentó. Luego miró a Aizawa con enojo y habló con tono severo. Espero que Bakugo reciba el castigo que merece por todo el daño que le ha causado a mi hijo. Si no, te lo diré con los mejores abogados que tengo. Aizawa sostuvo la mirada de Hisashi y le aseguró, no se preocupe, señor. Bakugo responderá por sus actos. Y además, nos aseguraremos de que, mientras Midoriya sea estudiante en la UA, Bakugo no vuelva a interactuar con él. Bien, dijo Hisashi, y luego se giró hacia All Might. Ahora, ¿podría decirme qué tipo de relación tiene con mi hijo? Por cómo se dirigió a él antes, puedo ver que son bastante cercanos para ser estudiante y profesor. El señor Aizawa también mencionó que tenía algún tipo de conexión con Izuku antes de UA. Entonces, ¿qué sucede? En realidad, papá, All Might vio potencial en mí y me entrenó antes, joven Midoriya, está bien, dijo All Might, puedes decirles la verdad. ¿Qué? Preguntó Izuku con los ojos abiertos. Pero, miró sutilmente a Aizawa, ¿de verdad está bien?
No te preocupes, confía en mí, le sonrió All Might para tranquilizarlo. No necesitas mi permiso para revelar la verdad sobre tu don, joven Midoriya. Animado por el apoyo de All Might, Izuku asintió y apagó rápidamente la grabadora del teléfono de su padre. Hisashi intentó preguntarle qué pasaba, pero Izuku le pidió que esperara hasta tener la oportunidad de explicarlo todo. Izuku respiró hondo y comenzó a contar la historia de cómo fue atacado por el villano del lodo, cómo All Might acudió a su rescate, cómo se aferró a su pierna y cómo descubrió la verdad sobre su verdadera forma. Contó cómo Bakugo fue atacado por el mismo villano, cómo sus piernas se movieron solas para salvarlo y cómo All Might se inspiró en sus acciones. Cómo All Might le dijo que podía ser un héroe y, finalmente, le ofreció la oportunidad de convertirse en el 9º portador de One for All. Hisashi escuchó atentamente, procesando la información. Ya veo, dijo finalmente. Izuku, ¿puedo preguntarte por qué nos ocultaste esto a tu madre y a mí? Izuku se miró las manos, sintiéndose culpable. Lo siento, papá. No quise mantenerlo en secreto. All Might me hizo prometer que no se lo diría a nadie hasta el momento oportuno, y no quería ponerlos en peligro compartiendo algo así, explicó. Entiendo tus preocupaciones, chico, dijo Hisashi con un profundo suspiro. Pero debes entender que ocultarles un secreto tan grande a tus padres no está bien. Somos tu familia y estamos aquí para apoyarte pase lo que pase. Nunca deberías sentir que tienes que ocultarnos algo tan importante. Así que, de ahora en adelante, no más secretos, ¿entiendes? Está bien, dijo Izuku, asintiendo en señal de acuerdo. Y All Might, Hisashi se giró hacia el antiguo símbolo de la paz. Aprecio todo lo que has hecho por mi hijo, pero, su voz se fue apagando, buscando las palabras adecuadas. Como alguien que a menudo está fuera de casa por trabajo, me preocupa que un día, al volver, encuentre a mi esposa llorando frente a la foto de nuestro hijo. Por eso, Hisashi se puso de pie e hizo una reverencia ante All Might, como padre, te pido que protejas a mi hijo. Las palabras de Hisashi quedaron pesadas en el aire, y la expresión de All Might se endureció con determinación. Señor Midoriya, le aseguro que haré todo lo posible para proteger al joven Midoriya y mantenerlo a salvo mientras viva, dijo con convicción. Hisashi asintió con gratitud, el peso de sus miedos se alivió ligeramente gracias a las palabras de All Might. Bueno, supongo que hemos terminado aquí, así que, comenzó Aizawa, pero fue interrumpido por All Might. Espera un momento, Aizawa, intervino All Might. Antes de irnos, me gustaría hablar con Midoriya en privado, si no te importa. Hisashi suspiró y miró a Izuku, quien asintió. De acuerdo, pueden hablar en su habitación. Gracias, dijo All Might antes de seguir a Izuku a su habitación. Cuando All Might entró en la habitación de Izuku, notó lo vacía que se veía, con solo una cama y algunos muebles. Parece bastante vacío aquí, comentó All Might. Sí, la mayoría de mis cosas todavía están en los dormitorios, explicó Izuku. Ah, eso tiene sentido, asintió All Might. ¿Entonces querías hablar? Preguntó Izuku. Bueno, en realidad quería pedirte disculpas, joven Midoriya, respondió All Might. ¿Perdón? ¿Por qué? Izuku ladeó la cabeza, confundido. Siento mucho lo del viernes, suspiró All Might mientras se sentaba en una cama cercana. Debería haber sido más considerado con tus sentimientos en lugar de ignorarlos. En aquel momento, pensé que simplemente te abrumaba que te estuvieran dando más tones y que no pensabas con claridad. Pero ahora que conozco tu historia con Bakugo, entiendo por qué querías excluirlo de esas reuniones, e incluso de tu vida. Está bien, no tenías. Izuku empezó a responder, pero All Might lo interrumpió. Espera un momento, joven Midoriya, déjame terminar, dijo All Might con firmeza. Siento no haber llamado a la abuela antes para ayudarte con One for All. No tenía experiencia enseñando a alguien, y los nervios me vencieron. Terminaste pagando el precio de mi miedo. Y luego está el examen final del primer trimestre, All Might hizo una mueca al recordarlo. Debería haberme contenido. Sé que era un examen y todo eso, pero aún así les causé demasiado daño a ti y a Bakugo. También lamento no haberme entrometido entre tú y Bakugo la noche del examen de licencia, All Might bajó la vista. En ese momento, pensé que sería bueno que ambos desahogaran su ira. Pero al final, Bakugo solo te gritó acusaciones mientras tú tenías que soportarlo, además de la paliza. Y por último, All Might se levantó y puso una mano en el hombro de Izuku. Siento haberte dicho que no podrías convertirte en un héroe sin un don. Si me preguntaras ahora, sin duda te diría que puedes ser un héroe con o sin un don.
Un héroe con un don, dijo Izuku mientras se acercaba a la ventana cercana y miraba hacia afuera. ¿Sabes, All-Might? Después de enfrentarte a villanos como Muscular y Overhaul, entiendo lo que querías decir cuando dijiste que hay gente mucho más peligrosa ahí fuera que no se puede derrotar sin poder. Y a pesar de eso, sí, creo que podría haberme convertido en un héroe sin un don. Quizás no el héroe número uno, probablemente ni siquiera el oficial, pero sin duda alguien que mantiene las calles seguras cuando otros están demasiado ocupados luchando contra amenazas a nivel nacional. Volviéndose hacia All-Might, Izuku continuó. Pero me alegro de haber aceptado tu oferta, ¿sabes? Me dio mucho más que solo el poder de luchar contra villanos. Y aunque hubiera sido genial convertirme en un héroe sin ningún poder y demostrarles a todos que dudaban de mí que estaban equivocados, lo que tengo ahora me permite salvar a más personas de las que podría haber salvado en ese otro escenario. All-Might se rió entre dientes ante las palabras de Izuku. Tan optimista como siempre, por lo que veo. Izuku se encogió de hombros y miró por la ventana. No me gusta darle vueltas a cosas que ya sucedieron o que ya no son posibles, dijo. Por eso, en algún momento, desistí de buscar justicia por lo que pasó con Bakugo. La sonrisa de All-Might se desvaneció mientras Izuku continuaba. Al principio, intentamos quejarnos con los profesores, el director y todo tipo de autoridades, pero ninguno quería manchar el historial de su estudiante estrella. Para ellos, preservar la imagen de su chico de oro era más importante que las súplicas de un chico sin peculiaridad. Después de las primeras veces, dejé de quejarme de él. Es como golpearte la cabeza contra una roca. Solo te duele a ti, no a la roca. Esto es un desastre, dijo All-Might apretando el puño. No deberías tener que lidiar con esto. Pero lo hice, y no hay vuelta atrás. Izuku miró a All-Might. Por eso tengo que pedirte un favor. ¿Qué clase de favor, joven Midoriya? Preguntó All-Might. ¿Puedes encargarte de todo el asunto de Bakugo sin involucrarme a mí ni a mi familia? Preguntó Izuku. Te prometo que no diré ni una palabra, sin importar cómo decidas castigarlo. Solo manténme al margen, por favor. Muy bien, joven Midoriya, All-Might le dio una palmadita en el hombro. Me aseguraré de manejar esta situación con Bakugo sin involucrarte a ti ni a tu familia. Además, no creo que sea un problema, ya que su comportamiento no basta para castigarlo. Izuku abrazó de repente al hombre. Después de unos minutos, retrocedió con una leve sonrisa. Gracias, dijo. Te lo agradezco mucho. All-Might le devolvió la sonrisa con calidez. No hay problema, joven Midoriya, dijo. Has pasado por mucho y quiero arreglar las cosas. Después, ambos salieron de la habitación y All-Might se marchó apresuradamente de la casa de los Midoriya con Aizawa. Tenían una reunión con Bakugos programada en menos de una hora, y faltar no era una opción. Tras despedirse de All-Might y Aizawa, Izuku se giró para encarar a sus padres. Seguro que tienen preguntas, dijo. Claro que sí, hijo, respondió Isashi, pero luego sonrió. Pero antes, creo que me vendría bien ese café para ricos del que hablabas. Oficina del director de la UA. Mitsuki y Masaru no eran ajenos a visitar la oficina del director. Sin embargo, no era precisamente la forma más productiva de emplear su tiempo. Las reuniones solían consistir en que los profesores y el director colmaran de elogios a Katsuki, diciéndole que iba a ser el mejor héroe de la historia. Así que, cuando recibieron una llamada de Nezu pidiéndoles que fueran a la escuela, no le dieron mucha importancia. Pero ahora, sentados en su oficina, algo no encajaba. Nezu no había dicho nada más que un saludo básico desde que llegaron. Y la forma en que sus penetrantes ojos los examinaban les puso los pelos de punta. Después de un rato, el señor Aizawa, el tutor de Katsuki, y All-Might entraron en la sala. Finalmente, llamaron al propio Katsuki a la oficina. Entró furioso con una expresión agria y se dejó caer junto a ellos sin esperar permiso. Mitsuki quiso hacerle entrar en razón a golpes, pero se contuvo al tener público. Nezu se aclaró la garganta y dijo, bien, ahora que tenemos a todos los que necesitamos aquí, comencemos con la reunión. Pero antes de empezar, señores Bakugo, hay algo que deben saber. El resultado de esta reunión determinará si su hijo continuará estudiando en esta escuela. Los ojos de Mitsuki se abrieron de par en par, sorprendida, al oír las palabras de Nezu. Se giró hacia su hijo, esperando alguna explicación, pero para su sorpresa, él parecía completamente tranquilo y concentrado en Nezu. Se giró de nuevo hacia Nezu y preguntó, disculpe, señor, pero estoy un poco confundida. ¿Qué hizo exactamente mi hijo para merecer un castigo tan severo?
Mire, señora Bakugo, aquí no somos unos monstruos desalmados. No expulsamos a los estudiantes solo por un simple error o por romper una regla. Pero en el caso de Bakugo, estamos hablando de múltiples infracciones en múltiples ocasiones, y ni siquiera estamos considerando sus acciones pasadas, explicó Nezu. Mitsuki estaba confundida y a punto de preguntarle a Nezu qué quería decir con acciones pasadas, pero él se adelantó. Pero lo más importante, señora Bakugo, todas estas ofensas estaban dirigidas a un estudiante en particular. Izuku Midoriya. Ah, ¿te refieres al hijo de Inko? Preguntó Mitsuki, intentando recordar el nombre. Se giró hacia su hijo y preguntó. ¿Pero no son amigos? Bakugo frunció el ceño y dijo. Como si alguna vez quisiera ser amigo de ese maldito nerd. Nezu sacó una carpeta de su escritorio y dijo. Bien, ahora que estamos todos en la misma página, juguemos un pequeño juego. Leeré todo lo que Bakugo ha estado haciendo y él tiene que explicar por qué no debería ser castigado por ello. Mitsuki miró a su hijo y vio que su expresión se agriaba cada vez más con cada segundo que pasaba. Sabía que esto no iba a ser agradable. Comencemos con el primer día de clases, cuando lanzaste un ataque contra Midoriya justo después de la prueba de aprehensión de Don, dijo Nezu. ¿Por qué es eso? Porque ese cabrón. Cuidado con lo que dices, Katsuki. Lo interrumpió su madre, lanzándole una mirada de advertencia. Estás delante de tus profesores. Está bien, señora Bakugo, intervino Nezu. Déjelo decir lo que quiera. Porque ese cabrón me debía respuestas, dijo Bakugo, y para empezar, ni siquiera se suponía que estuviera aquí, esa inútil piedra. ¿Y quién decidió eso? Preguntó All Might. ¿Quién decidió que el joven Midoriya no merece estar aquí? ¿Qué hay que decidir? Se burló Bakugo. Todos sabían que se suponía que era un don nadie. Ustedes están ciegos porque ahora tiene un don. Nezu intercambió una mirada con los padres de Bakugo, quienes parecían avergonzados por el comportamiento de su hijo. Luego, en el segundo día de clases, durante los Battle Trials, lanzaste un ataque letal contra Midoriya a pesar de que All Might te advirtió que podrías quitarle la vida, pero a pesar de eso usaste ese ataque, dijo Nezu. Al lado de Bakugo, sus padres parecían horrorizados por lo que acababan de escuchar. ¿Y qué? Preguntó Bakugo con indiferencia. Lo esquivó, ¿verdad? Bakugo, no estamos cuestionando los reflejos de Midoriya, dijo Aizawa. Estamos cuestionando tus acciones. Sabías que el ataque podría haberlo matado, pero aún así seguiste adelante. Bakugo puso los ojos en blanco. Mira, no murió, ¿y qué tiene de malo? Mitsuki estaba completamente incrédula. La total indiferencia de su hijo por la vida ajena la había dejado sin palabras. Finalmente, durante el examen final del primer trimestre, cuando tú y Midoriya se enfrentaron a All Might, dijo Nezu, lo golpeaste en la cara mientras intentaba hablar contigo. ¿Por qué? Simplemente me estaba poniendo de los nervios, respondió Bakugo. Entonces, ¿cómo te molestó? ¿Creíste que estaba bien atacarlo físicamente? Preguntó Nezu, arqueando una ceja. ¿Y qué se suponía que debía hacer? Replicó Bakugo. Ese cobarde me decía que huyera, y vaya si iba a escaparme de una pelea. Ese no es el punto, Bakugo, respondió Nezu con severidad. La pregunta es, ¿por qué lo golpeaste cuando intentaba hablar contigo? Y para que lo sepas, la persona a la que llamas cobarde es el mismo que arrastró tu cuerpo inconsciente hasta la meta. No necesitaba su ayuda, espetó Bakugo. Debería haber hecho lo que le dije y haber corrido hasta la meta como le pedía ese imbécil. Nezu suspiró y negó con la cabeza, decepcionado. Luego se volvió hacia los padres de Bakugo. Además de estos incidentes, también hemos recibido quejas de que Bakugo falta el respeto a sus compañeros, interrumpe la clase y acosa verbalmente a algunos estudiantes. Como pueden ver, le hemos dado muchas oportunidades, pero tras algunos descubrimientos recientes, ya no podemos tolerar su comportamiento. ¿Están estos descubrimientos recientes relacionados con las acciones pasadas que mencionaste antes? Preguntó Mitsuki. Sí, lo son, señora Bakugo, respondió Nezu. De hecho, están relacionados con su época en Aldera. Mitsuki abrió mucho los ojos al recordar que Izuku había asistido a la misma escuela. ¿Podrías contarnos más sobre estos incidentes pasados? Sería más fácil simplemente mostrártelo, respondió Nezu, girando la pantalla de su computadora hacia ellos. La pantalla empezó a mostrar clips ordenados de Bakugo acosando verbalmente a Izuku, así como ocasionales agresiones físicas.
Nezu inicialmente pensó que tomaría mucho tiempo revisar todas las grabaciones de los años escolares de Midoriya y Bakugo en Aldera. Pero afortunadamente para él, con solo ver las grabaciones de su último año en la escuela, tenía suficiente evidencia para presentársela a los padres de Bakugo, especialmente el clip que se reproducía en pantalla. ¿Tanto quieres ser un héroe? Tengo una idea para ti. Salta de la habitación y pide un don para tu próxima vida. En cuanto terminó el video, toda la sala quedó en silencio. Los profesores esperaban con ansias que Bakugo dijera algo, pero Mitsuki y Masaru miraban a su hijo con expresiones completamente diferentes. Masaru parecía estar muy decepcionado con su hijo, mientras que Mitsuki permaneció en silencio, mirando al suelo con una mezcla de culpa y vergüenza. No pudo evitar sentirse responsable por no haber visto las señales de advertencia de que su hijo se estaba volviendo arrogante e insensible, culpándose a sí misma por su comportamiento. Seré sincero con ustedes, señor y señora Bakugo. Si Aldera hubiera sido sincero y hubiera registrado con precisión todas las faltas de Bakugo, no habría aprobado el examen de admisión, explicó Nezu. Una parte de él no pudo evitar pensar que si los profesores hubieran cumplido con sus responsabilidades, Bakugo podría haber resultado diferente, una persona más amable y humilde, en lugar del chico arrogante que tenían delante. Pasemos a hablar de su castigo, dijo Nezu con voz firme. Primero, todos los incidentes ocurridos en el recinto de la UA se añadirán a su expediente. Lamentablemente, no podemos tomar la misma medida con su expediente de Aldera, ya que está fuera de nuestra jurisdicción, explicó Nezu. Además, también deberá presentar una disculpa por escrito a Midoriya. No voy a hacer eso, interrumpió Bakugo bruscamente. No pienso disculparme con ese maldito Deku. Todas las miradas se volvieron hacia Bakugo, y aparte de Nezu, todos parecían visiblemente sorprendidos por sus palabras. Mocoso, ¿qué demonios estás? Dije que no me disculparé con ese maldito Deku, dijo Bakugo con voz firme. ¿Estás completamente seguro de esto, Bakugo? Insistió Nezu, dándole una última oportunidad para reconsiderarlo. No voy a rebajarme delante de ese maldito nerd, declaró Bakugo, mirando fijamente a Nezu. Muy bien, respondió Nezu. Había considerado darte una última oportunidad transfiriéndote a un B. Sin embargo, esa opción ya no está disponible si te niegas a enmendar tus acciones. Tras una breve pausa, Nezu continuó. Por lo tanto, con efecto inmediato, será transferido al Departamento de Educación General. Antes de que Nezu pudiera terminar, Bakugo lo interrumpió. No hay necesidad de todo esto, declaró, sorprendiendo a todos en la sala. Me retiro de esta escuela. Katsuki, ¿qué dices? Preguntó Mitsuki con preocupación. La UA es la universidad de tus sueños, ¿verdad? Era la escuela de mis sueños, replicó Bakugo. Pero si no pueden reconocer que soy el futuro héroe número 1, entonces no necesito ir a esa escuela. Además, hay otras escuelas que sin duda me valorarán más que la gente de aquí, que está dispuesta a sacrificar a su mejor estudiante por alguien como Deku. Tras un breve silencio, Nezu habló. Muy bien. Señor. Y señora. Bakugo, por favor, esperen en la sala de invitados mientras preparo los trámites necesarios para la baja de Bakugo. Bakugo, oficialmente ya no eres estudiante de la preparatoria UA. Por favor, empieza a empacar tus pertenencias y nosotros nos encargaremos de que un camión lo transporte todo desde tu dormitorio hasta tu casa. Con eso, la familia Bakugo abandonó la oficina del director y los 3 profesores se quedaron atrás. Los profesores permanecieron en silencio, atónitos, asimilando lo que acababa de ocurrir. Tras un momento, Aizawa habló, rompiendo la tensión. Nunca esperé que Bakugo llegara tan lejos, dijo. Sabía que tenía mal carácter, pero pensé que acabaría por cambiar de opinión y aceptar nuestras condiciones. Bueno, ya no podemos hacer nada. Bakugo tomó su decisión y tendrá que afrontar las consecuencias, comentó All Might. Ojalá esto le sirva de advertencia para que reflexione sobre su comportamiento y haga algunos cambios. Ojalá que así sea, suspiró Nezu, negando con la cabeza. Es una lástima haber perdido a un estudiante talentoso, pero no podemos comprometer nuestros principios y valores como escuela. Nuestra prioridad es garantizar que todos los estudiantes se sientan seguros y respetados en nuestros pasillos, sin importar sus peculiaridades o antecedentes. Eso me recuerda, añadió Nezu, dirigiendo su atención a los 2 profesores. Ustedes también han jugado un papel importante en toda esta situación. Aizawa, especialmente tú. ¿Nos despiden, Nezu? Preguntó Aizawa sin rodeos, yendo directo al grano.
No, Aizawa, no lo eres, explicó Nezu. Además, no podría haberlos despedido a ambos ni aunque quisiera. Despedir a un antiguo símbolo de la paz nunca fue una opción para mí. A menos que tenga una razón muy sólida para hacerlo, el público y la comisión me devorarían vivo. Y en cuanto a ti, Aizawa, dejando de lado todo este lío, eres uno de nuestros aliados más fieles. Tus habilidades y tu don son uno de nuestros activos más valiosos en momentos como este, así que perderte no es algo que podamos permitirnos. Pero tus acciones sí le causaron problemas a un estudiante, continuó Nezu. Sobre todo a ti, Aizawa, porque los errores de Olmig se pueden atribuir a su falta de experiencia en la docencia. Pero tú, Aizawa, no tenías esa excusa. No solo mostraste favoritismo hacia un estudiante, sino que también moderaste las calificaciones, sacrificaste el desarrollo de un estudiante por otro, y, en efecto, culpaste a un estudiante inocente de los incidentes, negándote a reconocer la verdad para satisfacer tu ego. Por eso he pensado en algunas restricciones internas como castigo, concluyó Nezu. Antes que nada, dijo Nezu, volviéndose hacia Olmig. Yaji, de ahora en adelante, ya no podrás enseñar heroicidad sola. Siempre deberás contar con un profesor asistente a tu lado, y debes revisar tus planes de clase con él antes de cada clase. Por el momento, un miembro de nuestro personal te asistirá. Sin embargo, para el final de este año escolar, contrataré a un profesor asistente dedicado a ti. Sin ninguna queja, Olmig simplemente asintió en señal de acuerdo. En cuanto a ti, Aizawa, Nezu miró al hombre de pelo largo, ya no eres el tutor de la clase 1A. Supongo que no hace falta decirlo, pero la clase 1A en general ha perdido la confianza en ti. 13 te reemplazará por el momento, así que entrégale todos los documentos relacionados. A partir del año que viene, ya no tendrás la autoridad para expulsar a estudiantes en el acto. Si quieres expulsar a alguien, debes dar una razón válida. Y seré sincero contigo, si los métodos de enseñanza de 13 resultaran más efectivos que tú, podrías no recuperar tu puesto. Espero que no te importe. Aizawa asintió aceptando su castigo. Bueno, entonces pueden retirarse. Tengo trabajo que atender, dijo Nezu antes de empezar a trabajar en los papeles de retiro de Bakugo. Dormitorio 1A. Sala común, y por eso creo que no deberíamos contarle a Midoriya que sabemos de su pasado con Bakugo y de One for All, explicó Momo a sus compañeros, que estaban sentados a su alrededor. Incluso Kirishima estaba presente, aunque un poco apartado del grupo. Entiendo tu punto de vista, Yaoyorozu, pero ¿no estaría mal ocultarle algo tan importante a un amigo? Preguntó Ida. Bueno, digámoslo así. Todos tenemos asuntos personales que preferimos guardar para nosotros. Ahora, imagina cómo te sentirías si tus compañeros se enteraran de esos asuntos sin tu consentimiento, explicó Momo, observando cómo una sensación de comprensión se extendía por los rostros de sus compañeros. O sea, Yaoyorozu tiene razón, dijo Shoto. Todos tenemos cosas que preferiríamos guardarnos, pero creo que al menos deberíamos decirle a Midoriya que sabemos de su pasado con Bakugo y que creemos que lo que hizo Bakugo fue un desastre. Sí, y no estaría de más hacerle saber que estamos de su lado, añadió Ochako. Ha pasado por mucho últimamente, y estoy seguro de que significaría mucho para él. Entiendo lo que están diciendo. Momo fue interrumpida por un fuerte estallido cuando Bakugo irrumpió en los dormitorios y se dirigió directamente a su habitación sin siquiera reconocerlos. ¿Qué le pasa?, preguntó Kaminari confundido. No lo sé, y realmente no me importa, respondió Mina en un tono desinteresado. Entonces, cuando Bakugo subió furioso las escaleras, Kirishima lo siguió inmediatamente, ignorando las miradas y expresiones exasperadas de sus compañeros de clase. Dormitorio 1A. Habitación de Bakugo. Bakugo abrió la puerta de su habitación con un ruido fuerte y empezó a empacar. Aún estaba un poco sorprendido por la decisión que había tomado, pero lo que lo impactó aún más fue que nadie hubiera intentado detenerlo. Al final, simplemente se dio cuenta de que no podían ver su verdadero valor y decidió que no necesitaba a OA para alcanzar sus metas en la vida. Unos minutos después, escuchó que su puerta se abría, y cuando se dio la vuelta, vio a Shitty Air entrando a su habitación. ¿Qué quieres, Shitty Air?, preguntó Bakugo sin detener sus manos. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás empacando tus cosas?, preguntó Kirishima, pero Bakugo no le respondió, así que Kirishima lo agarró del hombro y lo giró con fuerza. Hermano, ¿qué demonios está pasando? Una marca apareció en la frente de Bakugo cuando respondió. ¿Qué te parece, eh? De repente, Kirishima abrió mucho los ojos.
Te expulsaron de la escuela. Exclamó. Espera, quizás podamos intentar convencerlos. No, idiota. Me retiré de la escuela, aclaró Bakugo mientras seguía empacando sus cosas. Esos cabrones querían que me disculpara con Deku, y de ninguna manera iba a hacerlo. Kirishima se quedó allí con expresión de asombro mientras procesaba las palabras de Bakugo. ¿Entonces dices que renunciaste a tu oportunidad de convertirte en héroe porque te niegas a disculparte con Midoriya? Preguntó con incredulidad. ¿Te das cuenta de lo ridículo que suena? Bakugo puso los ojos en blanco y resopló con desdén. Claro que pensarías que es ridículo, después de todo, no estás destinado a ser el número 1 como yo, replicó con desdén. Bakugo, ¿acaso te oyes? Suenas como un niño, dijo Kirishima, exasperado. La ira de Bakugo estalló y le gritó a Kirishima. ¿Qué demonios haces aquí? Si solo vas a molestarme, lárgate de esta habitación. Solo intento ayudar, insistió Kirishima. Ya te lo dije, no necesito tu maldita ayuda, gruñó Bakugo, con voz baja y amenazante. Eso es lo que me pone de los nervios de ti y de Deku. Siempre te comportas como si fuera un debilucho que necesita tu ayuda. ¿Despreciándote? ¿En serio? Preguntó Kirishima con incredulidad. Desde el incidente de Usopp, te admiro. Kacchan, desde que éramos niños, siempre te he admirado. Bakugo apretó los dientes mientras los recuerdos de su segunda pelea con Deku inundaban su mente. Por eso, Bakugo, por favor, no arruines tu futuro de esa manera. Déjame ayudarte, suplicó Kirishima. No quiero que termines como Kana, no me compares con ese maldito debilucho sin peculiaridad, espetó Bakugo, con la ira palpable en su voz. La sala quedó en silencio mientras Kirishima lo miraba conmocionado. ¿Crees que lo echaría todo a perder solo porque Wano pudo ver quién es más valioso entre Deku y yo? Ni hablar. Continuó Bakugo. El suicidio es para perdedores patéticos que no soportan la presión. Yo no soy como ellos. Soy un ganador y lo demostraré, cueste lo que cueste. Te estás pasando de la raya, Bakugo, Kirishima apretó los dientes. No hables así de Kana. Entonces deja de compararme con ese maldito perdedor, replicó Bakugo con una burla. Y deja de molestarme. Tengo un montón de cosas que hacer, añadió, desestimando claramente a Kirishima. Tienes razón, Bakugo, me voy de aquí, dijo Kirishima y caminó hacia la puerta. Cuando estaba a punto de salir, se detuvo y dijo, ¿sabes, Bakugo, cuando todos estaban en tu contra, dispuestos a rechazarte, yo estaba ahí, de pie junto a ti, y ahora, por eso, ni siquiera tengo amigos con quienes regresar. Deja de hacerte el drama, dijo Bakugo poniendo los ojos en blanco. Y nadie te pidió que te pusieras de mi lado. Tienes razón. Fue mi error, dijo Kirishima en voz baja. Se giró para salir de la habitación, con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora estoy pagando el precio, añadió, con la voz apenas por encima de un susurro. Más tarde esa noche, los estudiantes vieron conmocionados como un grupo de hombres llegaba y cargaba las pertenencias de Bakugo en un camión. Unos minutos después, Bakugo apareció con 2 bolsas en las manos, ignorando las miradas de asombro de sus compañeros mientras se marchaba sin decir palabra a nadie. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Toru, y como si fuera una señal, Nezu llegó allí montado en el hombro de All Might. Escuchen, estudiantes, anunció Nezu con tono serio. Bakugo Katsuki se ha dado de baja de la preparatoria Y y ya no estudia aquí. No dio más explicaciones y salió del dormitorio, dejando a los estudiantes atónitos y confundidos. Casa Midoriya, 7 p.m. Ya veo, gracias por informarme, All Might, dijo Izuku mientras colgaba el teléfono y se reunía con su familia en la mesa. Parece que Bakugo dejó la escuela porque le pidieron que se disculpara conmigo. Es genial, ¿verdad? Preguntó Isashi con una sonrisa. Ahora ya no estará ahí para molestarte, y todo se solucionó sin más drama. Supongo que tienes razón, pero, Izuku se quedó callado, mirando al suelo. Una parte de mí todavía odia que alguien haya tenido que renunciar a su sueño por mi culpa. No deberías, dijo Isashi con firmeza. Bakugo tomó su decisión, y ahora tendrá que asumir las consecuencias, buenas o malas. Es su responsabilidad. Lo sé, papá. No debería sentir lástima por Bakugo, pero no puedo evitarlo. Es así como soy, respondió Izuku con una sonrisa triste. Estoy orgulloso de ti por ser una persona tan amable, pero debes entender que no todos merecen tu amabilidad, dijo Isashi. No todos la buscan.
Sé que crees que entrometerse cuando no es necesario es la esencia de ser un héroe, pero también debes aprender a distinguir entre alguien que no puede pedir ayuda o tiene miedo de hacerlo y alguien que no la necesita ni la merece. En este último caso, podrías empeorar las cosas si intentas ayudarlo. Gracias, papá, lo tendré en cuenta, respondió Izuku con una sonrisa. Mientras la cena continuaba, Hisashi sacó a relucir otro tema. Izuku, ¿de verdad tienes que volver a la UA? Preguntó. ¿Eh? Izuku miró a su padre con sorpresa. ¿De dónde salió eso? Bueno, comenzó Hisashi, después de que nos contaste sobre tus experiencias en esa escuela, tu madre y yo nos preguntamos si realmente es la mejor escuela para ti. Izuku, por favor, no lo tomes a mal, ¿de acuerdo? Solo estamos preocupados por ti, dijo Inko. Está bien, mamá, entiendo lo que quieres decir, le sonrió Izuku a su madre. Pero no es culpa de la UA que All for One y la Liga de Villanos decidieran actuar el mismo año que empecé a asistir a la escuela, ¿verdad? Tampoco es culpa suya que All Mig y yo tuviéramos dificultades para dominar One for All, lo que me causó daños en las manos. Y además, hay otra razón importante por la que no puedo dejar la UA. ¿Y cuál es esa razón? Preguntó Hisashi levantando una ceja. Disfruto muchísimo ir a la UA, respondió Izuku con una risita. A pesar de todo lo que ha pasado, todavía siento que pertenezco. Es una sensación que nunca tuve mientras estudiaba en Aldera. Y luego están mis amigos. Uraraka, Todoroki, Lida, Tsu, Yaoyorozu, y todos en nuestra clase, que me tratan como a uno más. Es un gran contraste con mi época en Aldera, donde siempre me sentía solo en un aula llena de estudiantes, recordó Izuku. Pero lo más importante es que ir a la UA siempre ha sido mi sueño, y no estoy dispuesto a renunciar a él por circunstancias externas. Hisashi e Inko intercambiaron una mirada cansada y dejaron escapar un suspiro de cansancio. De acuerdo, pero déjame preguntarte una última vez. ¿Estás completamente seguro de que quieres seguir estudiando en la UA? Preguntó Hisashi con gravedad. Solo recuerda que la UA no es la única escuela de héroes de primer nivel. Podría hacerte entrar en la escuela Javier si quieres. Nunca rechazarían a un joven talentoso como tú. No te preocupes, papá, estoy feliz donde estoy ahora, respondió Izuku, con una sonrisa genuinamente feliz extendiéndose por su rostro. Escuela secundaria de la UA, 9 p.m. Al caer la noche, un taxi se detuvo frente a la escuela. Dentro, padre e hijo de Midoriya se despidieron por última vez. Izuku, cuídate, ¿de acuerdo? No queremos que tu madre inunde Japón con sus lágrimas, bromeó Hisashi con una sonrisa pícara. Definitivamente no, respondió Izuku con una risita. Se quedó callado y bajó la mirada. Te extrañaré, papá. Yo también te extrañaré, pequeño, respondió Hisashi, abrazando a su hijo. Pero quedamos en que no nos despediremos con lágrimas, ¿verdad? Bien, sin lágrimas, dijo Izuku, secándose los ojos. Bueno, papá, nos vemos pronto. Cuídate, hijo, respondió Hisashi, viendo cómo el taxi se alejaba hacia el aeropuerto, dejando a Izuku atrás. Tú también, papá, dijo Izuku mientras observaba el taxi desaparecer en la noche. Dormitorios 1A. Al llegar a los dormitorios, Izuku vio a todos sus compañeros de clase reunidos en la sala de estar, excepto a Kirishima, enfrascado en una conversación sobre algo. La mirada de Uraraka se posó en él y todo su rostro se iluminó al levantarse del sofá de un salto. Izuku, exclamó, captando la atención de sus compañeros. Has vuelto. Uraraka corrió hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, fue repentinamente envuelto en un abrazo por su reina ácida residente. Lo siento, Midoriya. Lo siento mucho, dijo Mina con la voz temblorosa, como si estuviera al borde de las lágrimas. Mientras tanto, Izuku estaba completamente perdido y confundido. Buscó respuestas en sus compañeros, pero solo le ofrecieron sonrisas y muecas forzadas. Después de unos minutos, Mina se tranquilizó y lo soltó. Perdón por aferrarme a ti de esa manera, dijo Mina, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Está bien, respondió Izuku, rascándose la mejilla. ¿Pero qué fue todo eso? ¿Y por qué te disculpas? Mina hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para responder a su pregunta. Al no encontrarlas, le pidió ayuda a Momo. Momo suspiró y dio un paso al frente, tomando las riendas de la explicación. Midoriya, debido a algunas circunstancias, nosotros y algunos de nuestros profesores nos hemos enterado de tu pasado con Bakugo, dijo. Oh, ya veo, respondió Izuku con calma, sin cambiar su expresión.
Vaya, amigo, pensamos que ahora mismo estarías enloqueciendo, dijo Kaminari. Para ser honesto, incluso el propio Izuku se sorprendió de lo impasible que le pareció la revelación. Tan solo 2 días antes, la noticia le habría provocado un infarto. Sin embargo, ahora no le afectaba, pues sabía que no se había equivocado. De repente, se dio cuenta de que todo este tiempo había temido cómo se sentiría Bakugo y qué haría si le contaba a alguien sobre su pasado. Sin Bakugo, Izuku se sintió verdaderamente libre por primera vez en su vida. Izuku se encogió de hombros y se volvió hacia Mina. Todavía no entiendo por qué te disculpabas conmigo, dijo. La cosa es que, empezó Mina, antes de explicar lo culpable que se sentía por poner a Bakugo en un pedestal, minimizar su comportamiento agresivo y, sobre todo, pensar que Izuku era, de alguna manera, parte del problema que llevó a Bakugo a actuar como lo hizo. Por eso lo siento, sollozó Mina, visiblemente abrumada por la emoción. No te preocupes, Mina, dijo Izuku para tranquilizarla. Entiendes tu error, y eso me basta. ¿En serio?, preguntó Mina, con los ojos llorosos por la emoción. ¿No estás enojada conmigo? De verdad. Respondió Izuku con una sonrisa tranquilizadora. Y, por favor, no llores. Prefiero no ver llorar a una chica tan hermosa como tú. Está bien, tartamudeó Mina, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Decidiendo cambiar de tema, Izuku preguntó. Por cierto, me perdí algo mientras no estuve aquí. Notó que sus compañeros intercambiaron miradas antes de que todos se giraran a mirarlo. No pasó nada, nada en absoluto. Respondieron al unísono, con un tono un tanto entusiasta que hizo que Izuku se preguntara qué ocultaban. Sin embargo, finalmente decidió ignorarlo y no preocuparse por ello. Y así, tras ese pequeño incidente de 3 días, la vida continuó como siempre para la clase 1A. Al principio, les costó un poco acostumbrarse a su nueva tutora, 13, pero poco a poco se acostumbraron a ella y a sus métodos de enseñanza, tal como se habían acostumbrado a no tener a Bakugo en clase. Después de ese día, toda la clase evitó hablar de Bakugo. Sin querer, habían decidido tratarlo como un capítulo olvidado de sus vidas. Incluso Kirishima, quien había permanecido en silencio durante aproximadamente un mes, finalmente volvió a interactuar con la clase. Claro que nadie intentó aislarlo, pero su conexión con Mina se había dañado. Esto era evidente por la tensión que siempre parecía estar presente cuando hablaban, especialmente desde que Mina dejó de frecuentar su antiguo grupo y se unió al grupo de amigos de Izuku. Unos meses después, la clase 1A se convirtió en la clase 2A, y con el cambio de año, también cambiaron las estrellas de la suerte. Pero no fueron las estrellas de los estudiantes las que cambiaron, sino las estrellas de los villanos. Todo comenzó con Shigaraki, quien un día decidió visitar el centro comercial. Por razones desconocidas, algo en su interior se quebró y asesinó a un civil, sembrando el pánico en el centro comercial. Shigaraki vio una oportunidad para escapar en medio del caos, pero su plan se frustró cuando el Gesot se encontraba cerca. El héroe capturó al actual líder de la Liga de Villanos, lo que resultó en su arresto. Este incidente marcó el comienzo de la caída de la Liga. Tras el arresto de Shigaraki, Dabi y Duice cayeron en una trampa tendida por Aux, lo que provocó su arresto por otros héroes. Más tarde, Toga intentó infiltrarse en el Tártaro para rescatar a Duice, pero fue descubierto en el acto y también aprehendido. Finalmente, Spinner se entregó a las autoridades después de que todo su equipo fue arrestado y decidió cooperar con los héroes compartiendo información valiosa, lo que resultó ser un gran avance para los héroes. Primero, les aseguró que no debían preocuparse por Mr. Compress, ya que había abandonado el grupo justo después del arresto de Shigaraki. Spinner también reveló que Mr. Compress planeaba abandonar el país y empezar de nuevo en otro lugar. En segundo lugar, les informó sobre el MLA. Explicó que Shigaraki planeaba reunirse con ellos en nombre de una corporación, pero fue arrestado antes de que la reunión se llevara a cabo. También les advirtió que había algunos héroes entre las filas del MLA. Finalmente, Spinner compartió la información más importante que podían pedir: la identidad del hombre que había creado el Nomus para la Liga. Aunque desconocía su nombre y ubicación, Spinner les proporcionó una imagen del hombre que había visto en sus recuerdos. Con esa imagen, pudieron identificarlo rápidamente en una base de datos, y en 2 meses, atraparon al doctor y destruyeron su investigación sobre el Nomus. La guerra contra el MLA presentó algunos desafíos al principio, ya que a los héroes les llevó tiempo identificar y erradicar a los agentes del MLA entre sus filas.
Sin embargo, una vez que lo lograron, lanzaron un ataque directo que causó numerosas bajas, pero que finalmente les permitió vencer al MLA. Lo único positivo que sucedió fue el hecho de que los estudiantes se mantuvieron al margen de todo esto, lo que los llevó a pasar su segundo año sin más traumas y, finalmente, pudieron comenzar su tercer y último año de escuela de héroes. Ahora volvamos nuestra atención a los dos individuos en torno a los cuales gira toda esta historia, Katsuki Bakugo e Izuku Midoriya. Tras renunciar arrogantemente a la UA, Bakugo estaba convencido de que cualquier otra universidad estaría ansiosa por aceptarlo. Sin embargo, su ilusión se desvaneció cuando empezó a recibir rechazos sin siquiera tener la oportunidad de demostrar su talento. Resultó que dejar la UA había dañado su reputación en lugar de mejorarla. Aunque a algunas escuelas no les preocupaba la reputación de la UA, rechazaron a Bakugo al descubrir los informes de incidentes en su expediente. Otras dudaban en aceptarlo por temor a que su presencia pudiera atraer villanos a su campus. Aunque algunas escuelas estaban dispuestas a aceptar Bakugo, exigían una cuota 3 veces mayor que la de cualquier academia privada. Siendo sinceros, estas escuelas no valían ni el yen que exigían. El ciclo de rechazo continuó durante un año, y con el paso de los días, Bakugo se volvía cada vez más retraído y desanimado. Preocupados por el bienestar de su hijo, sus padres tomaron la difícil decisión de abandonar el país y establecerse en un nuevo lugar, con la esperanza de que Bakugo encontrara una nueva pasión y un propósito. Varios meses después, la familia abandonó Japón y desde entonces no se ha sabido nada de ellos. En cambio, la vida de Izuku continuó con la mayor normalidad posible después de ese día. Asistía a la escuela, asistía a sus clases, entrenaba y seguía con su rutina diaria sin cambios significativos. Sin la amenaza inminente de una guerra importante en esta línea de tiempo, el crecimiento de Izuku fue constante y su cuerpo gradualmente se acostumbró a One for All y las peculiaridades adicionales que lo acompañaban. El círculo social de Izuku se expandió, y toda la clase 1A se convirtió en un grupo muy unido, envidiado por muchos otros estudiantes de la escuela. También se hizo amigo de estudiantes de su clase hermana, así como de diferentes departamentos de la escuela. La vida amorosa de Izuku dio un giro inesperado al descubrir que él y Ochako no eran tan compatibles como creían. Sin embargo, ambos aceptaron con gracia este hecho y siguieron siendo mejores amigos hasta el día de hoy. Sorprendentemente, esta revelación no afectó negativamente su vínculo. Al contrario, lo fortaleció aún más. Cada vez que alguien les preguntaba cómo lo lograban, se miraban y estallaban en carcajadas espontáneas. A pesar de que su vida va de maravilla y a solo un año de graduarse, a veces Izuku todavía se pregunta qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. ¿Y si hubiera alguna manera de ayudarlo? Pero rápidamente disipa esos pensamientos. Después de todo, pronto se convertirá en un héroe oficial, listo para salvar a todos con una sonrisa en el rostro. Historia de Windiscarrifar. Reacción de Grey Ninja 27. Escena postcréditos 10 años después, el Club de las Dagas Doradas, Macao, China, en uno de los vestuarios del Club Dagas Doradas, se vio a Katsuki Bakugo, ahora mucho más alto, más musculoso e intimidante que antes, congelando sus heridas y maldiciendo algo. Katsuki, amigo, se le acercó un hombre chino de aspecto extraño, ¿realmente te patearon el trasero?, se rió el hombre en su cara. Cállate la boca, Jon, se quejó Bakugo, ¿y cómo iba a saber que esa perra sin peculiaridad podía moverse así? ¿De verdad subestimaste a Ellen, hermano?, rió Jon. Es una ex viuda negra. Podría enfrentarte a ti y a muchos otros aquí sola. Mentira, se burló Bakugo. Solo tuvo suerte, nada más. Lo que sea que te ayude a dormir por la noche, amigo, dijo Jon y colocó un fajo de billetes sobre la mesa, tu parte, disfruta el resto de la noche, dijo y salió del vestuario. Bakugo suspiró mientras contaba el dinero y empacaba sus cosas. El dinero no era malo, pero no sabía qué hacer con la profunda frustración que aún le atormentaba. De repente, una mujer que vestía un abrigo negro entró en el vestuario y se sentó frente a él. ¿Quién carajo? Empezó a decir, pero la mujer lo interrumpió. Katsuki Bakugo, exalumno de la UA, dijo, tuviste que dejar la escuela debido a varios incidentes con otro estudiante que también era tu amigo de la infancia. Luego intentaste entrar en otra escuela de héroes, pero no pudiste debido a los informes de incidentes que la UA escribió en tu expediente. Después, tu familia se mudó a Estados Unidos y terminaste la secundaria en una escuela desconocida. Al cumplir los 18, viniste aquí al oír hablar de un club de lucha que paga bien.
Y durante los últimos 7 años, has estado escalando posiciones aquí, intentando llegar a la jaula central. Bakugo estaba atónito. Esta mujer desconocida le había contado toda su historia, que debería haber sido desconocida para todos aquí, en cuestión de segundos. ¿Quién eres? Preguntó Bakugo con voz temblorosa. Ignorando la pregunta de Bakugo, la mujer continuó hablando. Hemos leído tu expediente y hemos estado observando tus habilidades, dijo, y te aseguro que te has vuelto muy valioso para ciertas personas. Personalmente, creo que dejar la UA fue la segunda mejor decisión que has tomado en tu vida. Inclinándose hacia adelante, la mujer miró directamente a Bakugo a los ojos. ¿Y quieres saber cuál fue la mejor opción? Dijo en voz baja e intensa. Contestar el teléfono cuando te llame. Con eso, le entregó una tarjeta y rápidamente salió del vestuario, dejando a Bakugo solo con sus pensamientos y una creciente sensación de pavor. Bakugo recogió la tarjeta y vio un solo nombre inscrito en ella. Valentina Allegra de Fontaine.